Un escándalo mediático estremeció las esferas en Cancillería y creo yo también en la política. Fortunato Quesada era parte de una noticia donde se le imputaba la acusación de un maltrato laboral. Este tema dio un giro de 180 grados 4 años después. Hoy se entiende que todo esto fue parte de un complot que partió de Torre Tagle. Esta mañana está con nosotros el embajador Fortunato Quesada, con quien vamos a conversar. Doctor Quesada, bienvenido a CBN Noticias. Muy buenos días. Buenos días, Rolando. Muchas gracias por la invitación. Yo venía escuchando la lectura de el último reportaje que le hacen a usted en Expreso, y la pregunta que no le hacen en esa entrevista que cae de madura es: ¿qué sucedió? ¿Qué hubo detrás de esto? Bueno, yo lo he explicado en varias entrevistas televisivas y escritas, que acá hubo una orden superior de la propia Cancillería de grabarme desde que llegué a Israel en marzo del 18 a junio del 18. Hay 40 horas grabadas a mi persona en la intimidad de mi hogar sin representación oficial, a efectos de descontextualizar las 40 horas y encontrar un error que encontraron. Además, hay audios que prueban que hubo coordinaciones entre el segundo de la embajada, Rubín, y el cocinero Jesús Alvarado. Hay WhatsApps que prueban las coordinaciones del embajador José Boza, entonces jefe de gabinete del canciller Popolicio, y el señor Rubín. Y como se sabe públicamente, la carrera diplomática es una carrera jerarquizada. Un jefe de gabinete no actúa solo. El canciller Popolicio y el embajador de CEL, el viceministro, sabían de esto, como lo prueban los documentos troncales de este caso, los 31 folios de octubre del 2020 y el informe técnico de la propia Cancillería de Recursos Humanos, que señala en diciembre del 2020 que hay responsabilidad de Popolicio, de Cela, Boza y Rubín en esta conspiración. ¿Por qué querían hacerle daño, doctor? ¿Por qué quisieron hacer daño? Porque en agosto del 2016 el entonces canciller Ricardo Luna Mendoza me pide en la puerta de honor de Palacio de Gobierno que yo sea una especie de topo espía a efectos que le cuente las actividades del presidente Kuczynski para que él supiera toda la actividad. Ahí quería llegar, ahí está la madre del cordero. Ahí empieza Ahí todo. es la causa raíz del problema, y como yo me negué por obvias razones profesionales, éticas y morales, yo no voy a ser pues un espía del presidente de la República, más aún que el tiempo de relaciones exteriores de un presidente de la República, a grosso modo, será pues el 1% de su tiempo, y él me pedía que yo le informara de otras personas, de otras actividades, cosa pues que no iba a hacer nunca. ¿La conspiración fue una represalia ante esta actitud suya? Obviamente, esto se llama pues, en el argot popular, es una vendetta. Como no les hice caso a su argolla, no les hice caso a sus intereses particulares y oscuros e inmorales e ilegales, armaron todo esto porque el tiempo de 40 horas de ser grabado en 90 días, y si yo era tan malo, ¿por qué el personal en Israel, país donde hay igualdad de género y hay justicia, por qué no se quejaron ante las autoridades laborales, ante las autoridades del Foreign Office israelí? ¿Por qué no me hablaron? Nunca dijeron nada. Es más, el famoso audio que se airea en un programa televisivo el 17 de junio del 2018, los involucrados me están invitando a tomar un trago a un bar en agradecimiento a mi gestión. Entonces, una contradicción, como comprenderás, totalmente clara. ¿Cuál fue el comportamiento en respuesta cuando ya se van aclarando las cosas y se aclara el panorama con respecto a los medios de comunicación? ¿Hubo una rectificación de parte de ellos? Bueno, los medios de comunicación, sobre todo Caretas, Expreso, Cuarto Poder, El Comercio, en septiembre del 2020 dan, como tú has mencionado, el giro de 180 grados, porque se prueba que la conspiración existió. En octubre y diciembre del 2020 salen las pruebas irrefutables, comprobadas, admitidas por un tribunal constitucional, o sea, son válidas legalmente, donde se prueba que existió esta conspiración. Y en términos jurídicos, yo tengo un proceso contencioso administrativo en el Poder Judicial que demanda que el debido proceso se violó. Pero eso es independiente de la vía judicial a que en una institución como Relaciones Exteriores, que era una institución tutelar del Estado, donde toda institución tiene su justicia institucional, el lema es bien fácil: si hay capacidad de sanción,
hay capacidad de enmienda. Y aquí hay intereses oscuros desde el canciller Luna hasta el día de hoy, pasando por los cancilleres Luna, Popolicio, Mesa Cuadra, López, Astete, Wagner, 3 veces canciller, y Maurtua, 2 veces canciller, que no han hecho nada cuando han tenido las pruebas irrefutables en su escritorio. Y lo de Wagner es reciente, ¿no? Porque Wagner ha sido canciller de Sagasti, ¿verdad? Ha sido ministro de Sagasti, pues, ¿no? Claro, lo sorprendente del canciller Wagner, persona a quien yo conozco y a su familia hace más de 40 años, es que un hombre que ha tenido una destacada función pública haya tirado por la borda todo su prestigio y honor, porque en febrero del 2021, cuando asume el puesto, declara que en la Cancillería no hay impunidad. Y 6 meses después de su gestión, cuando deja el poder el presidente Sagasti, ¿qué sucede? Wagner nunca abrió proceso. Y él es el jefe del sector, es el jefe político. Y una persona que hace blindaje, encubrimiento, omisión de funciones, negligencia, obstrucción de justicia, son formas administrativas de corrupción. Ahora, y eso es lo que no se debe permitir en Torre-Tagle. ¿En esta conspiración Popolicio es un operador simplemente? En esta, ¿O el autor intelectual? No. El autor intelectual, curiosamente, es el embajador Luna, que está citado en el folio número 8 de los 31 folios, donde el señor Rubín le dice al embajador Boza, jefe de gabinete de Popolicio, dile al embajador Luna que esto fue en su honor. En consecuencia, los operadores de recolectar ilegalmente las grabaciones fueron Boza y Rubín. Los autores de la ilegalidad plasmada en resoluciones írritas fueron Popolicio y De Sela, y el interesado era obviamente el canciller Luna. Y después el señor Wagner, teniendo todo esto en su escritorio en 6 meses, no hizo nada. Y el embajador Maurtua tampoco hizo nada, aun cuando se le pidió la revocatoria, porque las pruebas existen. ¿Por qué se blinda canciller tras canciller? Torre-Tagle es una institución decente y no debe permitirse bajo ninguna circunstancia que 7 malos funcionarios que han sido permisivos con la corrupción. Quien roba es tan culpable como aquel que se deja robar. Es tan simple como eso. Hay mucho cómplice, mucha Entonces complicidad. Hay mucha complicidad oscura, negligente, y no quieren hacer. Las personas, todos tenemos errores. ¿Pero tiene usted una explicación de eso? Hay una que va a continuar trascendiendo. Por supuesto que hay una explicación. Es que no quieren que se les afecte sus intereses particulares. No es gente institucional. Avasalla a la justicia institucional. Y lo que es peor, Rolando, al día de hoy, esto le puede suceder a cualquier funcionario. Esto no tiene ni pies ni cabeza, y lo han hecho. El hecho que yo tenga la suerte de estar asesorado por el estudio Gersi y la suerte que la prensa ha colaborado a saltar la verdad a la opinión pública de la sociedad civil, hace que el canciller Landa, hoy en día, que curiosamente es abogado, es catedrático, es profesor de Derecho, es expresidente del Tribunal Constitucional, él estructuralmente ha estudiado justicia, ha estudiado verdad, y sigue después de 6 meses en el cargo sin hacer nada. El embajador Chávez, el viceministro, por la ley del servicio diplomático, es el jefe del servicio diplomático peruano, es el comandante general del arma, porque Relaciones Exteriores pertenece al sistema de defensa nacional, y no saca ningún comunicado preventivo a el servicio diplomático. Cuando usted está envuelto en la primera parte, cuando está envuelto usted en el escándalo, ¿en quién se encontró apoyo del entorno gubernamental que lo rodeaba? ¿Quién sí lo apoyó? ¿O se cerraron todas las puertas? En el 2018 el apoyo fue, como se dice, nulo. Cero. Pero lo dejaron solo. Totalmente. Si no fuera porque el estudio Gersi y algunos amigos privados comprendieron lo que pasó, hemos ido remando, como se dice, poco a poco, y después, el 2020, inclusive hay una entrevista al canciller Tudela de septiembre de 2020, donde él señala, esto sería muy triste que se haya ordenado, pero bueno, el canciller Tudela es un hombre pues con buena intuición política, y lo dijo de antemano: aquí no se pueden violentar derechos constitucionales de nadie en una institución. Esto pues funciona como si fuera una especie de mafia vendetta. ¿Cuántos años tenía en la diplomacia usted en ese entonces? A ese entonces 36 años, con mi carrera
impecable, he servido en Bélgica, Alemania, Bolivia, Brasil, Nueva York, El Salvador, Israel, sin ningún problema. No era ningún improvisado como tantos que hay en No, por el contrario, tuve el honor de ser el director de protocolo del despacho presidencial del presidente Kuczynski, fui el director de ceremonial con el presidente Alan García. Entonces, usted tiene que entender, Rolando, que aquí la justicia institucional tiene que primar en la estructura de las personas. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero la justicia tiene que existir. Por eso es que yo he dicho en una carta que el embajador Maurtua como el embajador Wagner son a la larga falsos valores en Torre Tagle, a la larga tienen una pobreza espiritual porque ellos tenían todo el expediente en su escritorio. Entiendo. A efectos de, bajo la ley 27444, generar la figura de la revocatoria y admitir que Torre Tagle se equivocó. Doctor, Torre Tagle no es infalible. Después de Israel, ¿no volvió usted a ejercer, entiendo, como embajador? No, pues porque hubo un proceso... Digamos que esto acabó con su carrera. Obviamente acabó porque después de 6 meses en un debido proceso, entre comillas, express, me votaron echándome la culpa, aunque tú no lo creas, Rolando, de que yo era el autor del escándalo mediático. Inclusive me acaba de llegar un informe de legales del doctor Isaac Marciano Espinosa de la Cruz por encargo del despacho ministerial, el doctor Landa, donde me dicen, aunque tú no lo creas, que yo no tengo legitimidad para reclamar si yo soy el actor principal de esta desgracia. Entonces no puede haber esta justicia sesgada, quiere decir que el mal prima sobre el bien en Torre Tagle. Acá más del 95% de Torre Tagle es gente decente y correcta. No puede haber la majadería de 7 personas que por protegerse en una argolla hacen destrozo a la institucionalidad de Torre Tagle. Torre Tagle va más allá de sus problemas, como decía el historiador Jorge Basadre. En consecuencia, hay que actuar, no puede caerse en esta decadencia moral, viciar los procesos. Hay el embajador Higueras, que fue viceministro del canciller Wagner, el embajador Javier Prado tuvo el mismo problema en Nueva Zelanda, con la participación de la televisión neozelandesa, cosa que yo no tuve. En el 92 también hubo un escándalo, ¿no? De 20... Sí, no, pero para terminar eso. Sí. Y viene el embajador Javier Prado, le hacen un proceso y lo suspenden 45 días. Y a mí me votaron. Y el año 92, como bien has hecho recordar, se produce el quiebre institucional donde un grupo de embajadores se hicieron amigos de la política de entonces y votaron al 20% del servicio diplomático porque les dio la gana, sin proceso administrativo correcto. Después regresaron. Hoy lo que ha sucedido conmigo en junio del 18 es un quiebre del sistema de justicia de Torre Tagle. Vuelvo a repetir, el canciller Landa, que es un hombre de derecho, yo no le voy a enseñar derecho al canciller Landa, él ha estudiado en Alemania y en Alemania los alemanes no le han enseñado a ser incorrecto. ¿Qué busca? ¿Qué sería para usted hacer justicia? ¿Qué es hacer justicia? Algo muy elemental. Torre Tagle tiene que reconocer que se equivocó y lo que haga el canciller Landa después con los involucrados es problema de él, no es mío, yo no soy juez ni fiscal. Pero en mi caso está probado con pruebas irrefutables. Ojo, con pruebas de audios, videos, WhatsApps, informes técnicos. Tiene que revocar. Torre Tagle, repito, no es infalible. Y donde hay capacidad de sanción, hay capacidad de enmienda. Hay que ser más grande que los problemas y sobre todo prevenir que esto no le pueda suceder a alguno de los 700 diplomáticos actuales. Para finalizar, doctor, ¿en qué situación se encuentra a nivel jurídico? ¿En qué instancia está en estos momentos este caso? Este caso está, como digo yo, en 3 instancias. Primero, en la parte mediática, televisiva, escrita. No, a nivel jurídico, le digo. A nivel jurídico está en 2 ámbitos. En el Poder Judicial por el contencioso administrativo, para lograr que se determine que hubo violación del debido proceso y la reposición. Y por el lado de la justicia institucional, que son separados, no son vinculantes, que quede bien claro, la justicia institucional tiene que revocar si el error está probado. Ya después que el canciller Landa haga lo que haga con los otros involucrados, repito, yo no soy juez ni fiscal, él verá qué hace.
pero la sentencia moral, ética y el ejemplo tiene que primar en Torretaglia. O sea, el día de mañana, Rolando, le graban a cualquier funcionario 40 horas, que es un tiempo bastante largo, va a decir cualquier cosa, descontextualizan los audios y va a salir cualquier cosa. Entonces, eso demuestra que había una clara intencionalidad del señor Popolicio, de Cela, Bose y Rubín, obviamente de hacer daño. Se demostró. Ojo, es muy importante señalar que las pruebas irrefutables que menciono no las di yo, ni las obtuve yo. Son los mismos involucrados, el cocinero y el señor Rubín, quien dieron esto, y la embajadora Fátima Trigoso, mujer de alto calibre moral y profesional, donde sentencia en diciembre de 2020 que hubo la conspiración. Y hay pruebas que el cocinero estaba operando a nivel informativo, pues, ¿no? Por supuesto, hay audios del cocinero con el señor Rubín, que debo decir, en honor a la verdad, que el cocinero mismo se arrepintió y él me los entregó y yo los hice llegar al proceso. Entonces se sabe que tuvo toda una armazón. ¿Por qué Torretaglia no reconoce su... Nadie, Rolando, ni tú, ni yo, ni el canciller Landa, ni el presidente XYZ es infalible. Todos nos equivocamos. La grandeza es en reconocer el error y, sobre todo, prevenir que no vuelva a suceder esto. Porque con nadie. Ya pasamos de conspiración a vendetta y vendetta a ensañamiento, ¿no? Porque es correcto. Hay una obsesión ahí de que... Así es, y yo lo único que hice fue hacer mi trabajo bien, no cumplí con ser un espía o topo, y además hasta el diario 1 ha sacado 8 artículos, Expreso ha sacado el último artículo, que el canciller Landa viola mis derechos constitucionales, mis derechos humanos. ¿Por qué no me da la cita? ¿El canciller Landa le tiene miedo a la verdad? ¿Por qué protege oscuramente a estas personas? Hasta donde yo sé, el canciller Landa es catedrático, estudió en Alemania y yo no creo sinceramente que los alemanes le hayan enseñado a ser injusto. Es difícil, es difícil. Y lo que sí es difícil también es creer que aquí se puede hacer justicia cuando está la mano política y el poder de por medio. De todas maneras, esperemos pues que así sea en el Perú, se llegue a la verdad y a la justicia. Muchas gracias por su supuesto, presencia. Rolando, muchas gracias por el espacio. Fue el embajador Fortunato Quesada, conspiración en Torretaglia, es como titulábamos en los banners ayer esta entrevista. Saque usted sus propias conclusiones.